repaso que no vimos, que es la diferencial, pero eso en realidad se ve de forma bien breve y lo que se pregunta no es como más de lo que voy a ver aquí. Y después el tema es que nos vayamos a buscar extremos de una función. Todo el fin, exceptuando la diferencial, todo el fin de la otra parte de máximo y mínimo es que uno al final pueda, entre lo de hoy día y lo del jueves, pueda realizar un esbozo de la gráfica mucho más preciso de lo que quizás podíamos realizar antes de esto. Ustedes en IMU solamente graficaban funciones como bien estándar, bien conocidas, pero la idea es que mediante encontrar los máximos y mínimos, o la otra clase encontrar los intervalos de crecimiento con cavidad, podamos terminar con un esbozo de la gráfica lo más preciso posible. Entonces comencemos con la diferencial. Entonces nosotros cuando empezamos con las derivadas, si recuerdan, la motivación de encontrar la derivada en un punto era encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esa función en ese punto. El tema es que si uno toma esta función que se genera, o sea, si yo, ya, la recta tangente es esta que está aquí, la primera que ustedes están viendo en la ecuación, dame un segundo. Esto de aquí es la recta tangente, la ecuación de la recta tangente. Si uno lo despeja, me quedaría esto, y a esto de aquí, bueno, aquí me equivoqué, aquí debería ser f de a. Dame un segundo que no sé por qué siempre se abre como mal y después reacciona. Y entonces, ¿ahora siguen viendo? ¿O donde los terrenos se comparten? No, ya no lo vemos. Ahí. Ahí sí. Ya. Entonces, esta que está aquí primero es la recta tangente. Y cuando uno despeja, bueno, aquí lo que está diciendo es que aquí debería decir un A. Entonces, cuando uno despeja aquí, en esto que uno encuentra, esta expresión en la que se conoce, uno lo puede, le doy otro nombre yo aquí para diferenciar, entonces a esto uno le llama una función L de X, G de X, como sea. La cosa es que esta función de aquí, que corresponde a la gráfica de una recta, si ustedes se dan cuenta, es una gráfica de la recta, donde la pendiente es la recta tangente y pasa por este punto. Entonces, esta recta se llama diferencial de f en el punto A. ¿Cuál es la gracia de la diferencial? La gracia es que como yo encontré que esa recta, o sea, como la recta tangente, la recta muy próxima a la función en el entorno de ese punto, si todo es cerca de ese punto. Entonces, cerca de este punto A, lo que yo encontré en el fondo es una aproximación a la función. No sé si me van siguiendo. ¿Repito? Ya. Yo tenía aquí una función y lo que nosotros encontramos es una recta tangente. Como esta recta tangente en ese punto está tan... ¿Me están viendo el dibujo, cierto? Lo que hablo, ¿sí? Sí, profe. Ya. Como esa recta en ese punto está tan cercano a la función, se dice que es una aproximación a esta función o una linealización, es decir, es como que esta función se puede ver como una línea recta en ese punto, entonces, porque está tan aproximado que uno podría pensar que en este entorno se linealizó y en el fondo uno podría ver, en vez de buscar el valor en esa función, uno puede buscar el valor en esa línea recta porque están tan próximos que son valores aproximados los que yo voy a encontrar para un punto, tanto si lo evalúo en la función como si lo evalúo en la recta. Eso es lo que dice aquí en esta diapo en resumen. Entonces dice, tengo f una función diferenciable en un punto A, entonces esta función que corresponde exactamente a la recta tangente, si ustedes se fijan, esta función es una linealización que quiere decir como que tomé f y lo transformé en una función lineal cerca de este punto A, todo cerca del punto A. Entonces yo podría decir que lo que dije antes, que la función
el valor aproximado, que tome la función en un valor es aproximadamente o muy cercano al valor que tome esta recta o esta nueva función L en este valor. ¿Cómo puedo aplicar eso? Entonces la idea es que veamos un ejemplo para que esto se vea como el sentido, pero lo voy a copiar esto acá. Ay, perdón. Entonces la diferencial, en resumen, es una recta. Es la recta tangente en un punto A. Entonces la diferencial no es nada más que una recta, sino que uno lo ve como una función que toma valores tan parecidos a la función f cuando estoy cerca del punto A. Entonces, ¿para qué uno la puede ocupar, por ejemplo? Entonces, todo el punto, repito, este x que yo evalúe, la única condición que tiene para que esto tenga sentido es que el x esté cerca del a del que yo estoy trabajando. Recuerden que esta expresión, este f de a más f' de a por x menos a, es la recta tangente en el punto a como a f de a. Eso está claro para todos, ¿cierto? ¿O no? ¿Está claro eso? Yo me perdí, profe. Lo último que dijo, cuando Ya, la diferencial. no, pero miren aquí. ¿Esto está claro que es la recta tangente del punto A como f de a? Sí, eso sí, eso entiendo. Ya, entonces si la despejo la I sigue siendo la misma recta tangente. Entonces a esto que tengo aquí, a esta recta tangente, yo le doy un nombre de una función L de X. Simplemente, entonces yo, ¿qué es lo que aquí voy a tener fijo? Hay que tener en consideración que en esta función L de X hay cosas que están fijas y hay un X que es la variable. El A es el punto que está fijo sobre el cual yo calculo la derivada y todo el cuento. El X es un punto, como es una función, es variable, yo puedo reemplazar distintos valores. Pero ¿qué restricción tiene ese X para que esto tenga sentido? Que el X sea un valor cercano al A. Es decir, si yo tomo el A, por ejemplo, 7, no voy a evaluar en esta función el X igual a 100. La idea es que si yo tomo como A7, yo reemplace en la X valores como 8, 9, 8,5 valores cercanos. Si yo quisiese calcular, por ejemplo, aquí en la función L el valor de 100, ¿qué valor de A tendría que tomar aquí como fijo? Por ejemplo. Debería ser un valor cercano a 100. Un valor cercano a 100. Entonces el punto, por ejemplo, aquí en esta función a mí se me pide aproximar el valor de la raíz de 3,95. Entonces, para eso yo voy a considerar como f la función raíz cuadrada de x. Entonces, la idea para aproximar en el valor, en el fondo yo voy a ocupar el hecho de que f en 3,95 tiene el valor aproximado que puede tomar la diferencial en este valor 3,95. Entonces yo voy a ocupar la diferencial, no evaluar exactamente porque la raíz de 3,95 así no la voy a encontrar. Entonces lo que uno dice ya, entonces como yo quiero encontrar, yo llamo f a la función raíz cuadrada, eso le elige 1, ahí es como, según lo que me pidan, si me piden la raíz de 3,95, yo escogí que f fuese la función raíz cuadrada. Entonces, la raíz de 3,95 es f de 3,95. ¿Me siguen, cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, eso, según lo que acabamos de ver, la definición de la diferencial es aproximadamente la diferencial evaluada en 3,95. Ahora, para la diferencial, lo único que yo necesito es un valor cercano a este 3,95 al cual yo le pueda aplicar aquí, encontrar la recta tangente en el fondo. Entonces, uno por conveniencia, por la función que tiene, toma el 4. ¿Por qué el 4? Porque le conozco la raíz exacta y va a quedar bonito. Entonces yo tomé como en esta definición, consideré el A igual a 4. Entonces yo tengo que calcular esto, y según lo que acabamos de ver, si yo calculo esta, que está en el rectángulo rojo,
yo voy a encontrar el valor de L, que es de la diferencial, y eso va a ser aproximadamente el valor de mi función que yo ando buscando. Entonces, para eso calculo cada cosa. F de A, si mi función f de x es raíz cuadrada de x, f de A es f de 4, y eso es la raíz de 4, y eso vale 2. ¿Qué más necesito calcular según esta expresión de la diferencial? F' en A. Primero, si f de x es igual a raíz de x, ¿cuál es la derivada de raíz de x? Un medio Un partido. medio por x elevado a un menos un medio. ¿No? ¿Sí? O un medio y abajo raíz de x, también. Y aquí sería entonces evaluado en A, que sería evaluado en 4, sería 1 dividido 2 raíz de 4. ¿Y eso cuánto me quedaría aquí? Un cuarto, que es el valor que está reemplazado aquí. Y después aquí adentro va la diferencia entre el x, al cual yo le estoy calculando esta diferencial, con el a que yo estoy utilizando. Entonces va a ser 3.95 menos 4. Es importante que conserve ese orden. Y esa diferencia va a ser negativa y me da menos 0.05. Por eso coloqué el menos aquí adelante. La cosa es que eso, si yo lo calculo, me quedaría 2 menos un cuarto por 5 sobre 100, me quedaría 2 menos, no sé, 1 sobre 80. La cosa es que si yo realizo aquí los cálculos, me va a quedar 1.9874. ¿Cuál es la gracia? Que estos cálculos se pueden hacer solamente dividiendo y restándoselo al 2. Entonces lo que me quedó, el cálculo es bastante más sencillo que realizar simple. Obviamente usted me dice, ya, pues te lo puedo sacar con la calculadora, pero la idea es ver que se puede aproximar simplemente a mano conociendo el valor de la diferencial. Y eso es aplicable para cualquier función. Lo mismo, no sé, cuando estén, puede ser con valores trigonométricos, cuando uno está muy cerca, hay ángulos, uno como que conoce solo algunos ángulos, entonces puedes buscar un ángulo cercano de esos que conozca para calcular el ángulo que uno no conozca. Es decir, puedo utilizar valores conocidos. Aquí yo me aproveché que la raíz, conozco el de la raíz de 4. Entonces, así mismo con los valores trigonométricos, si les pido un ángulo que no conozcan, el seno de un ángulo que no conozcan, lo aproximan con el seno de un ángulo que sí conozcan. Esa es la idea de utilizar la diferencial, aproximar valores de funciones. En resumen. ¿Quedó claro cómo se aplicó el ejercicio? Preguntan si no. Sí, profe. Por mí, claro. Según yo no es muy complejo, es solamente ver que uno encuentra la recta tangente, el punto A es la clave, no tiene que ocurrirse la función para empezar, que va a ocupar, tiene que hacerlo como un poco evidente, entonces uno elige la función y elige el punto A, que esté cercano al punto al que me están pidiendo el valor. Y ahí está todo el cuento. Visto eso, que era la cola que nos quedaba, por eso le dije que el juego en realidad no era tan necesario verlo corriendo, pasamos a valores extremos. Primero, estudiaremos el concepto de máximo o de extremos absolutos, pero como van a ver en gran parte del curso, encontrar extremos absolutos es bastante más complejo que encontrar extremos, otros tipos de extremos que vamos a ver. Entonces, hay pocas herramientas o teoremas, cosas que nos den criterios para establecer máximos absolutos, pero sí en un tipo particular de intervalo como el que está acá, que es intervalo cerrado, uno va a poder encontrar extremos absolutos. Ya, primero que todo, extremos absolutos dentro de por ejemplo, si aquí la función f está definida en el intervalo i, entonces ese es el dominio de esta función, y yo voy a tener que un valor va a ser el extremo absoluto, o en este caso el máximo absoluto, si es mayor o igual, o sea, si su imagen es la imagen más grande, en palabras simples. Entonces, un valor es máximo absoluto si la imagen es la imagen más grande, y un valor, que creo que no lo hice en la diapo, no lo recuerdo.
No, me salté el mínimo absoluto. Entonces, un valor es máximo absoluto si su imagen es la más grande y por otro lado, cosa que me salté, disculpen. ¿Qué es? Ya. Un valor en máximo absoluto si su imagen, entonces dice x sub 0 que pertenece a este intervalo, va a ser máximo absoluto en este intervalo si la imagen de este x sub 0 es mayor o igual a todas las imágenes de los valores que estén en este intervalo. Todo es dentro de un intervalo, dentro de un dominio. Uno tiene que estar claro dónde está buscando el máximo absoluto. Entonces, aquí que me faltó, en contraste, sería el mínimo absoluto. O x sub 1, el mínimo absoluto si f de x sub 1 es menor o igual a todas las imágenes que estén dentro de este intervalo. Entonces, muy parecida a la definición. Entonces, encontrar eso es más complejo. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que hacer un estudio de qué pasa también a lo infinito y todo el cuento. Entonces, cuando ustedes estén argumentando después si existe máximo, mínimo, absoluto, también tienen que, en el fondo, analizar límites. Si uno encuentra que algún límite se va al más infinito, ¿esto tendrá máximo absoluto? Si yo tengo que el límite de la función en algún momento se va hacia el más infinito. No, porque No. uno no termina nunca. No va a terminar nunca, entonces no voy a tener una imagen más grande. Si yo encuentro que el límite de la función en algún momento se me escapa al menos infinito, ¿tendré mínimo absoluto? ¿Cómo dijo ahí? No, Si no va a si el tener. límite se me va al menos infinito, ¿tendré un mínimo absoluto en ese caso? Ah, no, pues ahí tampoco, porque nunca lo pille. Exacto. Oye, disculpen, hay algo que... Ah, ya, alguien grabó. Gracias. Entonces, el tema del máximo y el mínimo absoluto van de la mano con estudiar un poco qué pasa con los límites de la función. Entonces, es bastante más complejo que estudiar máximo y mínimo en ciertos lugares, que eso es lo que vamos a ver después. Pero existe un teorema que si el dominio de la función tiene un dominio en particular, es decir, es un intervalo cerrado y acotado, este que está aquí, uno siempre a este intervalo le llama cerrado y acotado. Si uno tiene este intervalo como dominio de la función y la función es continua, en teorema de los valores extremos me asegura que sí o sí la función va a tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Es decir, aquí dice, existen dos valores dentro de este intervalo, tales que, incluidos los extremos, tales que uno de ellos es la imagen más chica y otro es la imagen más grande. Entonces, en teoría, nosotros después vamos a resolver problemas, si esta vez tuvieron problemas variaciones relacionadas, en el segundo certamen o en la segunda tanda, el problema de la resolución de problemas se enfoca en optimización. En optimización lo que vamos a hacer va a ser encontrar valores, por ejemplo, que hagan que el volumen de una caja sea máximo, valores que hagan que el costo de tal cosa sea el mínimo. Ese tipo de cosas, entonces nosotros tenemos la necesidad de buscar extremos absolutos. Para encontrar entonces extremos absolutos, lo primero que van a tener que hacer, y lo que yo en particular castigo harto si no encuentran, es buscar el dominio de la función, porque según el dominio uno va a tener distintos criterios. Entonces, el primero que aparece aquí es si yo tengo un dominio cerrado, un intervalo cerrado y acotado. Si uno tiene ese tipo de intervalos, puede estar seguro que sí o sí va a encontrar un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Eso solamente se cumple si se cumplen las dos hipótesis de este teorema. Este teorema, ¿cuáles son las dos hipótesis aparte del intervalo cerrado y acotado? ¿Cuál es la otra hipótesis del teorema? ¿Serán las definiciones de máximo y mínimo? No.
El teorema tiene una parte de hipótesis-tesis. ¿Cuál es la hipótesis como fuerte ahí, que importante? ¿Qué continúa? Que es continua. Eso deberían argumentar. Si ustedes toman una función y está definida en un intervalo cerrado y acotado, y además es continua y pueden estar seguros de eso, ahí yo puedo aplicar el teorema de los valores extremos y estar seguro que estos valores siempre existen. Si alguna de esas hipótesis no se cumple, si el intervalo no es cerrado y acotado, o la función no es continua, no pueden asegurar para nada que la función tiene un mínimo y un máximo absoluto. Antes de dar ejemplos de eso, veamos lo que dice ahí. Que los valores de X son los que se denominan mínimo y máximo absoluto. Las imágenes, es decir, f de x1 y f de x2, son los que se llaman valores máximo o valor absoluto o valores extremos en este caso. No sé si toman esto solo un tema de nombre. X1 puede ser, por ejemplo, mínimo absoluto. Según esto de acá, es mínimo absoluto. ¿Y eso qué me quiere decir? Que f de x1 es un valor extremo o el valor mínimo o el valor extremo. ¿Por qué hago este hincapié? Porque de repente la pregunta dice, calcule el valor extremo. Ahí, ¿qué le estamos pidiendo? ¿La imagen o el valor de X? ¿Qué se les pide ahí? Si yo les digo, calcule el valor del mínimo absoluto. No estoy pidiendo el valor de X que sea el mínimo. ¿Qué estaría calculando? El valor de la imagen. El valor de la imagen. Entonces tienen que, como las pruebas están siendo de alternativa o de lo que sea, tienen que tener claros estos conceptos porque una pequeña palabra los puede confundir. Entonces el mínimo es el valor de X y el valor mínimo es su imagen. Ahora, voy muy rápido, está bien. El que escribió que es mínimo absoluto una X o una Y, que parece ahí. Sí, en realidad. X. Ya. Es por eso ahí. Ya. Están copiando para ver si avanzo. Sí, profe, yo estoy copiando en la opción. Ya. Pero Junito, voy a terminar de Sí. escribir. Sí. Y ahora sí. ¿El resto copió lo que estaban copiando? Alcancé solo a apagar el micrófono. ¿Alcanzaste qué? No, es que cuando mi compañero terminó, alcancé solo a apagar el micrófono. Ya, pero copia entonces. Pregunten cualquier cosa al tiro, por favor. Profe, no, pregunta de certamen. ¿La pauta la van a subir? No estoy seguro de eso. Sí, siempre la subimos, pero no se la vamos a subir ni corriendo tampoco. Ah, ya. Tenemos que colocarnos de acuerdo en los puntajes de la pregunta de desarrollo y ahí la subimos. Y cada uno escriba una pauta, la subimos. Se les sube la pauta de la parte de desarrollo y la alternativa en algún momento vamos a habilitar para que vean ustedes cuál es tan buena y cuál es mala y todo eso. ¿Puedo avanzar? ¿Al que estaba copiando? Sí, profe. Estoy listo. Igual. Lo que iba a hacer antes de seguir con eso. Entonces, aquí en este teorema tenemos lo que quiero hacer hincapié porque lo voy a ocupar bastante cuando resolvamos problemas. Ay, ¿qué hice? Ahí sí. El teorema, entonces, este teorema
dos hipótesis importantes. La primera es que el dominio de la función es un intervalo cerrado y acotado. Entonces, es decir, de la forma A, B. Y la otra importante es que la función es continua. En este intervalo, me interesa lo que pasa en el intervalo, no lo que pasa en otro lado. Si alguna de estas dos cosas falla, el teorema no me puede asegurar nada. O sea, el teorema no se puede aplicar. Por ejemplo, por más continua que sea mi función, si mi función, por ejemplo, va de A, hasta B. El primer caso, entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí que no toma el valor, el A no tiene imagen, y la cosa es así. Es continua, es todo perfecto, ya de hecho no siempre van a ser así como que va de menos a más, pues la función podría ser así, así, ya. Es continua, está todo bien, pero ¿dónde falla? O sea, ¿cuál de la hipótesis aquí no se estaría cumpliendo? Que el intervalo no es cerrado. El intervalo no es cerrado porque nada, este círculo como en blanco en la gráfica, lo que dice es que el A no tiene imagen. Entonces, si el A no tiene imagen, si yo, como que aparentemente uno dice, nada, yo tendría el valor mínimo, pero no puede ser el mínimo si no está dentro del dominio, porque la definición de mínimo es que su imagen era más pequeña. Entonces, si el A no está en el dominio, no tiene imagen, no tiene sentido hablar de mínimo. Entonces, el A no es. Yo puedo ser capaz de encontrar un valor que esté al lado del A en los números reales, así el valor a la derecha exactamente. No. No, porque yo tengo, o sea, si ubico, aunque sea, por ejemplo, supongamos que la es el 1, ya digo, ya ni siquiera puede ser el 1,01, yo puedo encontrar otro entre medio, otro más chico, entonces yo jamás voy a ser capaz de encontrar el decimal exacto que está al lado del A, por ende yo jamás voy a poder saber cuál es el valor más pequeño, no existe un valor más pequeño porque los decimales yo siempre son densos, yo siempre voy a poder encontrar otro decimal. Entonces, en este caso, yo ya no podría decir que existe un mínimo y un máximo absoluto, y lo que falló aquí es que el intervalo, el dominio aquí, ya no es cerrado y acotado como el de acá. Lo segundo que puede pasar es que por más que el dominio sea eso, puede estar pasando que la función, por ejemplo, déjenme... Entonces puedo partir aquí. Puede pasar eso. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que falló de la función? ¿Que no es continua? Que no es continua. Entonces, al no ser continua, por más que yo tenga los dos extremos, no puedo asegurar que entre medio todo se comporta decente. Recuerden que la continuidad es básicamente que uno pueda trazar la gráfica de la función sin levantar el lápiz. Si yo no hago eso, nada más asegura que efectivamente, o sea, este teorema no me puede asegurar que existe un máximo o mínimo absoluto. Entonces, para que yo aplique el teorema, ustedes van a tener que verificar primero ambas hipótesis, que la función sea continua y que su dominio sea, o el dominio en el que van a trabajar, sea un intervalo cerrado y acotado. Si se cumplen ambas, el teorema es válido, si no, no lo es. Porque se puede presentar cualquiera de estas dos situaciones. Obviamente yo siempre al final de la materia hago ejercicios como más de certámenes de año anterior, entonces ahí van a analizar todas estas cosas. Ya. Ahora entonces, uno sí, lo que va a ser mucho más fácil de determinar en todo tipo de función son extremos locales, extremos relativos. ¿Cuál es su gracia?
Los extremos locales ya no me interesa saber qué pasa en toda la función. Por ejemplo, vamos a tener funciones. Esa es la gráfica acá. Entonces, por ejemplo, aquí, esta función, según lo que acabamos de ver, ¿tendrá un máximo o un mínimo absoluto en todo su dominio? Suponiendo que ahí la cosa es como infinita hacia ambos lados. ¿Tendrá un No. máximo y mínimo absoluto? No. Porque aquí basta ver que se va al menos infinito y allá se va al más infinito. Pero los extremos locales son estos valores en los que en algún momento pasa que son los valores máximos y los valores mínimos en algún entorno. Entonces, por ejemplo, aquí en este dibujo, yo tendría que el x1 y x3 son un máximo relativo. ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Porque existe un delta mayor que 0, tal que en el intervalo x1 menos delta, x1 más delta, es decir, si yo me corro una distancia delta para acá, yo tomo este entorno, en este entorno el x1, la imagen de x1, que es esta, es la imagen más grande en este entorno. Da lo mismo lo que pasa en el resto de la función. En este entorno, la imagen de x1 es la imagen más grande. Entonces se dice que el x1 es un máximo relativo. ¿Sí? ¿Cómo encontrarlo? Y eso es cuento de después. Estamos pidiendo las definiciones todavía. ¿Se entiende la definición? Sí. Lo Sí, profe. mismo, entonces lo mismo para x3 en este caso, va a existir un delta mayor que 0, es decir, los deltas siempre uno lo hace para denotar distancias pequeñas básicamente, entonces hay un entorno del x3 que si yo me doy una distancia delta para acá, en ese entorno, todas las imágenes de estos x que están acá son menores que la imagen de x3. Por ende, el x1 y el x3 en esta gráfica serían máximos relativos. O máximos también, que los puede leer en alguna parte, máximos locales. Entonces, dos serían máximos locales, mientras que mínimos locales o mínimos relativos son aquellos valores de x, los cuales en un entorno de ellos son la imagen más pequeña, suponiendo que aquí está en x2. En realidad está como más para acá, pero se entiende el punto. Entonces, en este entorno de x2, yo tendría que el x2, la imagen de x2 es la imagen más pequeña, y lo mismo para el x4 en este entorno que está acá. La imagen de x4 sería la imagen más pequeña, que es lo que dice acá. Entonces, f de x1 en su entorno sería la imagen más grande para todos los x que estén dentro de este entorno. Yo estoy fijándome solo como en entornos. Insisto, criterios para encontrar, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. De momento me interesa que entendamos las definiciones. ¿Puedo avanzar? ¿O están copiando algo? Espera un poquito, profe. ¿Sí? Sí, por favor, por favor. Dígame nomás y copien, tranquila. Sí, es solo para saber cuando los veo. Profesora, Ah, o sea que en parte, en resumen, en el tercer y cuarto cuadrante igual podríamos encontrar un máximo y mínimo local. tú al tercer y cuarto cuadrante. Porque, o sea, arriba hay claro, hay un máximo y un mínimo según el criterio que usted definió. Pero abajo igual marcó y encerró en verde una parte, de hecho. Ahí como que me confundí un poco. Esos son mínimos. Los que están abajo son los mínimos, sí. Ah, vale, vale. Esos son mínimos locales. Los que trabajé con verde son mínimos locales. Y el X1 y X3 son máximos locales y X2 y X4 son mínimos locales.
Pregunten lo que quieran. Y profe, por ejemplo, el mínimo en el intervalo de x1 de la izquierda no se podría sacar, ¿cierto? Como en A la, ver, de nuevo. en ¿Cómo la- de nuevo? el mínimo en el entorno que puso en x1 a la izquierda. ¿Ya? ¿Se puede sacar un mínimo ahí? Como si yo tomo eso como intervalo. Sí, No, porque tú dices como el... No sé si estoy entendiendo. Como que yo diga que este es el mínimo. sí, algo así. No, relativo no, porque para él ser el mínimo, él tiene que tener un entorno, tanto a la izquierda y a la derecha, tal que en ese entorno sea la imagen más chica. Ah, ya. Ya. Distinto sería si tú restringes la función, claro, como ya no como entorno, sino que si tú cortas la función y este fuese un A y este fuese un B y tú dijese el dominio de mi función es ese, claro, ahí ese sería un mínimo. Si el dominio fuese solo ese, pero si es la función completa, no puedes decir que es un mínimo local porque no tiene un entorno completo donde sea la más chica. Ya, ya. Gracias, profe. De nada. Profe, entonces no puedo ponerme a calcular mínimo y máximo donde yo quiera en la función. Absolutos, no, para nada. Locales, sí, en todos los entornos que, o sea, que uno como vea que hay mínimo y máximo locales, sí, se puede. Si lo que dice él, en el fondo, si ahí, aquí en este entorno yo sí puedo calcular que es el x1, lo que no puedo decir es que yo voy a cortar la función, claro, y aquí voy a encontrar que este es el más chico, porque si no uno podría tomar todos los valores y encontrar que en algún momento son el más chico o el más grande si yo los corto convenientemente. Por ejemplo, yo podría hacer ese corte ahí y decir que este valor es el más grande. Entonces tienen que ser lugares que cumplan lo del entorno para la izquierda y para la derecha. ¿Sí? Y eso, bueno, después van a ver en todo caso criterios para encontrarlos, pero por ejemplo, les voy soplando. Uno va a tener un criterio de cómo encontrar que dice que si una función crece a la izquierda de un valor y decrece a la derecha de ese valor, es porque ese valor es máximo local. Lo mismo acá para el x2, por ejemplo. El criterio también dice que una función, si decrece a la izquierda y crece a la derecha de ese valor, es porque ese valor es exactamente un mínimo local. ¿Sí? Y ese criterio lo vamos a ver después, pero tiene que ver con el criterio de la primera derivada. Entonces, sí hay criterios como para especificar un poco dónde o cuáles serían específicamente los extremos relativos. Pero tienen que cumplir condiciones. ¿Puedo avanzar en la diapo? ¿O están copiando? Profe, ¿Sí? ¿qué pasa que no entendí por qué marcó como en la función como 2 mínimos y 2 máximos? Porque tenía 2 mínimos y 2 máximos. Porque hay 2 partes donde... Bueno, porque yo hice el dibujo así como yo quise en todo caso. Fue una función inventada. Pero esta función tiene 2 mínimos y 2 máximos porque tanto el x1 y el x3 son máximos relativos. Porque no son máximos absolutos, no es en toda la función. Hay un entorno donde el x1 es como la cúspide, la imagen más alta en ese entorno. El x3 por su lado, en ese entorno, es la imagen más alta, entonces un máximo relativo. No se mezclan, no se compara el x1 con el x3, cuál es el mayor, cuál es el menor, porque no me importa cuál es el absoluto, porque aquí no hay máximo absoluto. Yo estoy preocupándome como en entornos, en qué momento, perdón, en qué momento la imagen es la más grande y en qué momento o en qué entorno una imagen es la más pequeña. No sé si me explico. Pero eso habría sido como que hubiera elegido como 2 entornos, o sea, 2 delta distintos. Sí, sí. Ya, Cada uno, gracias. cada uno de esos X tiene su propio delta.
Eso. ¿Alguna duda más? Sí, profe. Sí. ¿Cómo se determina el entorno? ¿Hay algún criterio también, no? No, o sea, la ¿O lo dan? definición solamente te pide que hay algún entorno y el tema de las derivadas, eso va a ayudar como a ver qué pasa a la derecha y a la izquierda, pero igual basta que sea como a la derecha, si voy a tener un valor, te importa lo que pasa a la derecha en algún momento, da lo mismo que sea grande o chico, pero lo que pasa es que a la derecha próxima pase tal cosa y a la izquierda próxima pase tal cosa. Pero un entorno lo importante es que sea como en un borde, en alguna parte, aunque sea... Lo importante es que no te saltes como pardo. O sea, si yo voy a hablar de entorno, no puede ser que aquí no se cumple y que se cumpla de aquí para acá. El entorno quiere decir que al menos da lo mismo qué tan grande sea, pero que a lo más cercano de ese valor estén pasando estas cosas que uno dice. Eso. Que haya un entorno chico al Ah, menos cercano en el que pase. o sea, como que no importa en sí como el tamaño, el No, no entorno en sí, importa sino para nada el como de que tamaño. pase el entorno. A la izquierda Sí. o a la derecha. Sí, quería El saber eso. izquierda a la derecha. Y que sea un entorno completo, aunque sea muy chico, pero que en todo ese entorno chico se cumpla esa condición. Ya. Entiendo. O sea, De nada. Entonces, antes de ver, o díganme hasta aquí si tienen alguna duda, porque avanzar si no están entendiendo. Ya, ay, disculpe. Antes de ver eso, entonces tenemos que ver algunos teoremas, por ejemplo, este que es de extremo relativo. Dice, si f es derivable en un punto, si se cumplen dos cosas, hay un i, si f es derivable en x sub 0 y su primera derivada es distinta de 0, entonces x sub 0 no es un extremo relativo. Y tenemos que hacer la demostración, pero primero quiero que ustedes traten de escribir la hipótesis y de escribir qué es lo que queremos probar. ¿Qué quiere decir? Trabajen obviamente con algún tipo de extremo relativo, con mínimo relativo, con máximo relativo. Pero traten de ver la hipótesis y lo que quieren probar, de hacer un bosquejo de cómo creen que se haría esa demostración para ver en el fondo si están entendiendo los conceptos. Inténtenlo, por último, rayen algo. Asumiendo que f no es derivable, perdón, que f es derivable y que su derivada es distinta de 0. Cuando uno asume que un número es distinto de 0, puede asumir que es positivo o que es negativo. Ahí ustedes eligen. ¿Hago la demostración yo? Sí. Ya. Entonces lo que voy a suponer... Se me ocurre que, como, digamos, como en la parte más alta o en la parte más pequeña, en la derivada debería ser como, o sea, la pendiente de la derivada, o sea, digamos, de la función, debería ser 0, para que sea como el punto más alto. ¿Una Sí, cosa no, así? eso sí. Eso sí, y eso es un criterio que vamos a ver después. Eso es verdad. Ya. O sea, una de las condiciones que uno de los candidatos a ser el más alto son aquellos donde las pendientes sea 0. Eso está bien. Pero veamos esto. Esto solamente me sirve para descartar extremos relativos. Porque si se dan cuenta, aquí me dice que si tengo una función que sea derivable y su derivada no es 0, o sea, si esto falla, entonces yo voy a poder descartar inmediatamente y decir que sub 0 no es un extremo relativo, ni un máximo ni un mínimo. Entonces, como es derivable, la derivada existe. Y si es distinto de 0, entonces supongamos
un número que distinto de 0 puede ser positivo o negativo. Voy a asumir que f de x sub 0 es positivo. ¿Ya? Entonces, recordemos cuál es la definición de f de x sub 0. Límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 dividido en x menos x sub 0. Estoy diciendo que eso, ya esa es la derivada. Entonces, como este límite existe en el fondo, yo estoy segura que existe, cuando un límite existe es porque existe un delta mayor que 0, tal que en un entorno de este valor, es decir, en x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta, cumple que esto de aquí, que es lo que yo estoy calculando el límite, existe y aparte estamos diciendo que es positivo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Ya. La gracia de este entorno es que yo puedo tomar eso, como se tiene que cumplir para todo el entorno, yo tendría que, ¿qué podría deducir? A ver, si me fijo en el entorno x sub 0 menos delta x sub 0. ¿Qué estaría pasando ahí? ¿Qué pasa con esto de aquí arriba en este entorno? Si esto es positivo, lo de abajo, ¿cómo sería en el entorno x sub 0 menos delta en x sub 0? ¿Cómo sería la diferencia aquí de x menos x sub 0? ¿Negativa o positiva? Tendría que ser positiva. Piensen, están tomando un x, yo estoy tomando x sub 0 y estoy tomando, si estoy en este entorno, perdón, si el x pertenece a este entorno, entonces, ¿qué pasaría con la diferencia x menos x sub 0? Si estoy tomando un x que está a la izquierda del x sub 0, ¿es negativa o positiva? Negativa. 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 Y si esta fracción yo sé que es positiva y el de abajo, el valor de abajo es negativo, ¿cómo tiene que ser el valor de arriba? Negativo. Negativo para que esto se cumpla. ¿Siguen? Y ahí llegaría a que f de x es menor que f de x sub 0. Entonces encontré en un entorno imágenes más pequeñas. Y ahora voy a fijarme en el otro entorno. Si tomo un x que esté en el entorno x sub 0 más delta, es decir, tomé este intervalo de aquí arriba y lo partí por la mitad. Estoy tomando a la izquierda y a la derecha. Si ahora trabajo con estos, la diferencia entre x menos x sub 0, si ahora estoy tomando los x que estén en el entorno x sub 0 para acá, x sub 0 más delta. Si estoy tomando x que viven aquí, esta diferencia será positiva o negativa. Positivo. Positiva. Entonces, si ya el denominador es positivo, para que esto sea positivo, ¿qué tiene que pasar con el numerador? Que f de x sea mayor que el f de x, que el 0 que tiene abajo. Eso. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Si el denominador es positivo, el de arriba igual tiene que ser positivo, y eso me quedaría lo que dijo su compañero, que f de x tiene que ser mayor que f de x sub 0. Entonces, ¿a qué llegué? Que ese x sub 0, ¿qué le está pasando en un entorno de él? Que en un entorno delta arbitrario que me di, pasó que tengo imágenes más chicas que la imagen de x sub 0 y que tengo imágenes más grandes que la imagen de x sub 0. Entonces, ¿es un extremo relativo? Puede ser un extremo relativo si tengo en el entorno que yo me dé arbitrario, estoy encontrando imágenes más grandes y imágenes más chicas que él. ¿Puede ser? No. No. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos que no
No me alcanzó el espacio. Por lo tanto, X sub 0 no es un extremo relativo. Te lo voy a explicar con palabras, pues nos dimos un entorno arbitrario, X sub 0 menos delta y X sub 0 más delta, y encontramos que a la izquierda de este entorno las imágenes, ¿cómo eran? Allá. Que a la izquierda de X sub 0 las imágenes son menores y a la derecha mayores. Entonces no cumple ninguna definición, no puede ser ni un extremo ni un máximo, porque para que algo sea extremo tiene que pasar que en un entorno o todas sean más chicas que él o todas sean más grandes que él, pero no puede haber de ambos tipos en el entorno que yo me dé cercano. ¿Profe? Entonces, disculpe que les interrumpa primero que nada. En un ejercicio que nos dé este mismo resultado, entonces la respuesta sería más que nada terminar anotando qué es lo que pasa. O sea, yo creo que mejor, o sea, las demostraciones, bueno, como explicar, porque de repente, por ejemplo, con todo eso, si usted, o yo lo hago en realidad por si estudian con esto, claro, si uno ve aquí puras flechas, puros símbolos, como que no se entiende necesariamente que estén concluyendo vean lo que está pasando. Entonces sí es bueno aclarar como qué es lo que uno vio que pasaba. Vale, muchas gracias. De nada. Y entonces tenemos ahí la forma de, o sea, hasta el momento lo único que tenemos de ese teorema, voy a hacer un resumen. Primero que todo sabemos que si el intervalo cerrado acotado y la función es continua, podemos estar seguros que esa función en ese intervalo tiene un máximo y un mínimo absoluto. Segundo, acabamos de ver que si yo tengo un x sub 0 en el cual la función es derivable y su derivada es distinta de 0, yo puedo concluir inmediatamente, si se cumplen ambas, porque es un i, inmediatamente yo puedo decir que entonces ese valor x sub 0 no es un extremo relativo. Ahora, de nuevo, como ya lo he hecho en otros teoremas, ocupando todo lo que recuerdan de IMO, cuando yo tengo un teorema, hay otro que también es válido inmediatamente, que es el contrarrecíproco. ¿Cuál sería el contrarrecíproco de este teorema? ¿Me escucharon, cierto? Tendría que ser como x sub 0 es un punto extremo relativo, entonces f no es derivable en x sub 0 o f o la derivada de x sub 0 es igual a 0. Perfecto. Eso es el contrarrecíproco de este teorema y por ende uno lo llama corolario. Un corolario es algo que se deriva de un teorema muy fácilmente, que no es necesario probarlo, porque se deriva inmediatamente, que es lo que está acá. Entonces, tal cual como lo dijo su compañero, si tengo que x sub 0, yo sé que es un extremo relativo, entonces yo puedo estar segura de estas dos cosas. Todo extremo relativo cumple o que su derivada 0, perdón, este no es f de 0, es f' de x sub 0, perdón, esto aquí debería decir f' de x sub 0 es igual a 0 o su derivada no existe, es un no, entonces una de las dos. Entonces eso sería cada vez que tenga un extremo relativo es porque pasa alguna de esas dos cosas. Y de ahí aparece la definición de punto crítico. La definición de
Perdón, que me... La definición de punto crítico sería que ustedes van a tener una función, y este es un motivo porque cuando yo al menos hago IMO, ahí me carga que le llamen punto crítico a esos puntos que van en la tabla. Hasta llegué a bajar puntaje por eso cuando se puede. ¿Por qué? Porque ustedes cuando están en IMO resuelven inecuaciones, hacen tabla de signos. Alguien les dijo en algún momento de la vida que esos valores que están en la tabla se llaman puntos críticos. Y a uno como que le atirria porque en el fondo eso no puede pasar porque el punto crítico es un concepto de cálculo que se define de esta forma. Si yo tengo una función definida en un intervalo y hay un punto dentro del dominio de la función, esa es la primera importante. Para que sea punto crítico, tiene que ser un punto que pertenezca al dominio de la función. Y segundo, tiene que cumplir alguna de estas dos condiciones. En lo bien, recuerden que no cumple es porque es un no, que va a ser verdadero si solo se cumple una de las dos. Y tiene que cumplirse alguna. Entonces, se va a llamar punto crítico si la derivada en ese punto no existe o la derivada en ese punto es igual a 0. Estos puntos críticos van a ser candidatos a extremos relativos. Todavía con eso no voy a tener extremos relativos, pero sí es importante que identifiquemos la primera parte de un ejercicio de certamen es esto, encontrar el punto crítico de tal y cual función. Entonces eso es lo primero que tienen que hacer, es encontrar los puntos críticos. ¿Profe? ¿Au? Un ejemplo sería como la función raíz de x, un punto crítico sería el 0. Sí, porque ahí su derivada no existe. Ya. O por ejemplo la función valor absoluto. La función valor absoluto, si ustedes recuerdan, no es derivable en 0. ¿No se acuerdan que calculábamos la derivada por la izquierda y la derecha nos daba -1 y 1 no existía? El valor absoluto igual el 0 es un punto crítico porque su derivada no existe. Ya. Y así. Entonces van a tener que hacer dos cosas, o ver dónde no existe, o calcular esta derivada e igualarla a 0, y calcular esos dos van a ser candidatos a puntos críticos. O sea, van a ser puntos críticos, solo que van a ser candidatos a extremos relativos. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿No? Ya. Entonces, esa es la primera definición que tienen que tener muy en cuenta, sobre todo, por ejemplo, el hecho de que el x sub 0 tiene que ser un punto del dominio, eso es importante. Y lo segundo, estas dos opciones. Porque no sé por qué siempre se fijan solo en que la derivada sea 0. Entonces pueden ser ambas. O que no exista o que la derivada sea 0. Bla, 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 bla. ¿Copiaron eso? ¿Puedo avanzar? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Aquí como que me embaleé un poco porque en realidad ninguna de estas tres se pueden responder aún. Son un certamen, pero ninguna de las tres se pueden responder aún porque esta clase, como les dije, no vamos a ver todavía criterios para encontrar las derivadas, pero sí me gustaría que van a buscar puntos críticos. Encuentren los puntos críticos de esta función. Eso sí. Háganlo y hacemos más ejercicios de puntos críticos. Profesora. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué? Hablen. Se quedan callados. No, profe, que ¿a qué eran candidatos los puntos críticos? A extremos relativos. Ya, gracias. De nada. Profe, que todas las Sí. definiciones anteriores eran para funciones continuas en todo su dominio o en el intervalo que trabajo solamente. Es que en todas estas definiciones están dadas para intervalos, pero claro, asimismo va a servir, es que tú después el dominio te va a tener que fijar si un intervalo sirve este criterio, pero están todas dadas con intervalos tal cual como están ahí. Eso, pero después va a tener que fijarte, porque uno trabaja, o sea, los criterios los da como intervalos, pero después eso lo puede llevar como al dominio completo.
No sé si me explico. Sí, Porque, por mucho ejemplo, mejor. todos los extremos locales lo estudia dentro de un entorno nomás, pues entonces no le importa qué pasa en ese entorno. Eso. Pero lo del punto, que por ejemplo en este caso, el dominio son todos los reales y es un intervalo igual, pues, del menos infinito al más infinito. Entonces, no habría problema con la definición de punto crítico, aplica igual. Y todo, así con todo. Profe, ¿Sí? ¿y por qué el punto crítico es como candidato de extremo relativo si tiene que cumplir las mismas cosas para hacer? ¿Por qué no es simplemente? No entendí la pregunta. De- No, porque ojo con la implicancia, ojo con la implicancia. Esto dice que si es un extremo relativo, yo sé, implica eso, que la derivada cero o la derivada no existe. ya. No dice que si la derivada no existe o la derivada cero, yo puedo decir automáticamente que es un extremo relativo. ¿Se fijan en el punto? Ujú. Entonces, por eso os digo que son candidatos, porque uno sabe que el mundo dentro de los extremos relativos cumple necesariamente estas dos condiciones, pero no dice que es la única condición que cumple. Ya, ahora entendí. Eso. Eso. Entonces van a ser candidatos a los cuales vamos a tener que analizarle otras propiedades más para decidir. Busquen los puntos críticos de eso. Lo que sí yo puedo estar seguro, si lo quieren escribir así, que si x sub 0 es extremo relativo, porque en el fondo se puede resumir así el corolario si se dan cuenta. Si x sub 0 es extremo relativo, entonces esto de aquí, ¿cómo se resume en pocas palabras? En que x sub 0 es punto crítico. Eso sí, pero si es punto crítico no implica necesariamente que sea extremo relativo. Ya. Supongo que están derivando eso. Profe, ¿Au? esa función, como va de menos infinito a más infinito en su dominio, no tendría extremos absolutos, o sea, máximos absolutos, ¿cierto? No hay nada que te lo asegure. Ojo con eso, ustedes ven la implicancia como en ambos lados. Uno sabe que si es cerrado y acotado y continua, entonces tiene máximos absolutos. Pero no sabe qué pasa si no es ese tipo de intervalo. Ahí va a tener que hacer otro tipo de análisis después con los límites, como les dije, y todo eso. ¿Sí? Sí. Eso. Gracias. De nada. ¿Ya encontraron el punto crítico? Creo que sí. Igual creo que sí, profe. Ya. Después háganlo para la función x cubo. Profe, ¿Hago? para calcular el punto crítico era solamente derivar, ¿cierto? Sí. Ahí. Y lo otro es que también se le llama punto de inflexión o son dos cosas distintas. No. El punto de inflexión tiene que ver con el cambio de concavidad, que eso lo vamos a ver más adelante. El punto de inflexión es un punto donde cambia la concavidad. Ya, entonces la derivada de esto, ¿cuál sería?
E elevado a x más e elevado a x por x. Se puede factorizar por e elevado a x y queda x más 1 por e elevado a x. Es más fácil analizar el punto crítico. O sea, tienen que hacerlo, claro. Ahí. Entonces la primera derivada a 0, sí, solo sí, pasa ¿qué cosa? Si x igual a menos 1. X igual a menos 1. Eso entonces, X igual a menos 1 es punto crítico. Voy a hacer la gráfica solamente para que veamos qué pasa. No están viendo GeoGebra ustedes, ¿cierto? Solo ven el Surner. ¿Qué pasa, Sí. profe? No visualizan el GeoGebra. Que estoy Yo sí lo he ocupando. ocupado al menos. ¿Lo están mirando ahora? ¿Cómo lo.? No. Ah, Parece no, que no, les no. No, compartí la pantalla solo de. la pantalla que usted está proyectando, ¿no? No el GeoGebra. Ah, ya, pero lo van a ver por la magia de la televisión, va a aparecer aquí. Ya, ahí está. Entonces, en este caso, el x sub 0, o sea, el x igual a menos 1, estaría en ahí. Aquí está el menos 1. Vamos a encontrar, por criterio, insisto, que todavía no hemos visto, vamos a encontrar que el x sub 0 igual a menos 1. ¿Qué creen ustedes? ¿Será un máximo o mínimo relativo? Viendo la gráfica, sí. Sí, viendo la gráfica es un mínimo relativo, pero hasta el momento solo me importa mostrar que es un punto crítico. Ahora la función x cubo. Encuéntrenla, por favor. O si alguien quería copiar algo aquí, lo copia. Perdón. Pero el que terminó eso, hágalo para x cubo. Eso es cortito. La derivada, entonces, de x cubo, ¿cuánto es? Ah, ojo que el otro criterio de que no existe aquí no es válido porque esta derivada siempre existe, ¿cierto? No hay ningún problema, por eso no buscamos puntos críticos de esa forma, pero siempre tengo que estar mirando eso si es que no existe. Ya, ahora sí, la primera derivada, la derivada de x cubo, ¿cuál es? ¿3x cuadrado? X, 3x cuadrado. Entonces aquí, ¿cuál es el punto? Ya, esto siempre existe, su dominio son todos los reales, así que la parte de que la derivada no existe aquí no se cumple. Pero ¿cuándo es 0? En 0, x igual a 6. Cuando x vale sí, solo sí, 3x cuadrado es igual a 0 y eso es cuando x sea igual a 0. Ahora, de lo que ustedes saben de la gráfica de x cubo, si es que la conocen. La gráfica de x cubo tiene un extremo relativo en 0. Si es que recuerdan la gráfica de x cubo, se la voy a colocar en todo caso mientras ustedes piensan, pero Según yo, si ocupamos el intervalo del reales positivo, sería un mínimo. Y si ocupamos el de los reales negativos, sería un máximo. ¿O no? recuerda que esto de mínimo relativo y máximo relativo tenía que ser un entorno completo, tanto por izquierda y por derecha. No me sirve solamente por un lado del valor. Ya. Entonces, miremos, esta es la gráfica del x cubo. Lo que dice su compañero igual sirve para aclarar esa duda. Está bien que a mí me sirva solo un entorno, que a mí me importe solo lo que pase cerca, pero si yo voy a hablar del x sub 0 igual a 0, no puedo elegir solo el entorno por la izquierda o el entorno por la derecha. De hecho, la demostración que hicimos fallaba por eso. Fallaba porque por la derecha pasaba una cosa y por la izquierda pasaba otra. Entonces, para que sea extremo relativo, tienen que pasar que en un entorno tanto por la izquierda como por la derecha, esta sea la imagen más grande o más chica. ¿Es así?
para extremo relativo. ¿Será un extremo relativo entonces? No. No. Entonces x sub 0 es punto crítico, pero por la gráfica solamente podemos argumentar, pero no es extremo relativo. Eso de no es extremo relativo lo estoy haciendo solamente de forma intuitiva mirando la gráfica. Pero obviamente después vamos a ver criterios que van a decir por qué no es. Y esto tiene que ver en particular por lo que les dije antes. Se supone que para que algo sea extremo relativo, tiene que en algún momento a su izquierda crecer o decrecer y después cambiar eso. Mientras que esta función es siempre creciente. Entonces, una función que es siempre creciente no va a tener un extremo relativo. A lo más podría tener absoluto si es que la función estuviese cortada en un intervalo. Pero no es el caso. Entonces, eso. Entonces, lo que me importa que quede claro aquí, que el punto crítico es un valor donde la derivada o no existe o es cero. Y en segundo lugar, que no todo punto crítico es necesariamente un extremo relativo. Pero sí que todo extremo relativo es un punto crítico. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. Muchas Profe, gracias. Au. es que se me cayó el internet en el ejercicio anterior. ¿Lo podría explicar como por encima, por favor? ¿Cuál ejercicio anterior? ¿El de la x elevado a x? ¿Ese? O Sí. sea, ese. Ya. La primero es que derivamos. ¿La derivada la entendiste bien o no? En la derivada del x por elevado a x se aplica la regla del producto. Entonces, la derivada de x, la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, tenemos que la derivada de x es 1 por el segundo sin derivar, quedaría e elevado a x, más el x sin derivar por la derivada de e elevado a x, que es el mismo. Luego, como a mí me interesa buscar puntos donde la derivada no exista o puntos donde la derivada sea igual a 0 para encontrar los puntos críticos. Para empezar, esta función que me quedó, que la derivada siempre existe, su dominio son los reales, así que no voy a encontrar puntos donde no exista. Y lo segundo, buscar si en algún momento es 0. Entonces, como dijo su compañero, lo mejor aquí es factorizar. Y al factorizar tengo que buscar cuando esto es igual a 0. Algo igual a 0 cuando el producto es igual a 0, pero en este caso el elevado a x jamás va a ser 0. Entonces lo único que me queda es que el 1 más x sea igual a 0 y el 1 más x igual a 0 en x igual a menos 1. Entonces x igual a menos 1 es un punto crítico. Y eso es todo lo que podemos determinar hasta el momento. Yo coloqué la gráfica para que vieran que efectivamente, si uno ve la gráfica, el x igual a menos 1, además de ser punto crítico, es un mínimo relativo, pero ustedes si tienen que justificar, no van a justificar con la gráfica, tienen que justificar con criterios que vamos a ver en la siguiente clase. Pero de momento, x igual a menos 1 es un punto crítico porque la derivada en este punto es 0. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora La pudiste? verdad escuché medio cortado, pero creo que entendí. Tengo que derivar y hacer la función derivada igual a 0 y Sí, encontrar el punto. sí. Ah, ya, ya, Y eso es gracias. punto crítico nomás, sí, no extremo relativo, punto crítico. ¿Sí? Eso. El resto Sí, ¿me profe, escuchan gracias. bien? ¿O No, no? sí, creo que es un problema mío, profe. Ah, ya. Y en el segundo ejemplo, si bien es bien simple el ejemplo, solamente lo hice para que vieran que no todo punto crítico va a ser a su vez un extremo relativo. Solo quería que vieran eso. Profe, ¿podría ser Entonces, alguno donde el punto crítico sea relativo una vez? el primer Como ejemplo, para... Ah, sí. por eso hice los dos. El primer ejemplo es uno donde sí el punto crítico es un extremo relativo y el segundo donde no. Entonces, eso. Denme un segundo. Eso sería lo que correspondería ver hoy, pero necesito pedirle un favor enorme. Ya que esta era toda la materia de hoy, necesito que, si no me gusta la molestia, me contesten una encuesta que necesito aplicar. ¿Me pueden contestar?
please, ahora. Gracias. Sí, profe. Por supuesto, profe. Si hay décimas de por medio, ¿por qué no? Si hay décima de por medio. Momento bebé. Oye, pero voy a eliminar. ¿De qué sección eres? ¿De la mía? Sí. Ah, entonces. Funado. NCR. Es que esa Igual la encuesta se puede ver favorecida por ahí, o no sé. Ya, mira, en el chat le acabo de dejar el link, por favor. Profe, me faltan 5 puntos para el 4. Porfa. ¿Pueden responderlo ahora, por favor? Gracias. Y después de eso se pueden retirar, pero por favor respóndanlo. Profe, hay gente que paga por responder. Pueden contestar toda la encuesta, no solamente lo de la sección. Por eso quería aplicarla, porque para aprovechar que hay harta gente. Entonces, es solamente hacer clic, pero por favor leanla bien, porque ese es el problema. No la aplicamos la semana pasada, pero parece que la gente la contestó al azar. Entonces no es válida la encuesta. Y necesito validarla. Y no. Profe, Así que respondan. a mí no me deja continuar, creo. ¿Por qué no? Es que me dice si acepto o no acepto y no me deja cliquear ninguno. No sé si a alguien me lo pasa. ¿A todos les pasa lo mismo? No, yo voy bien. Yo también. Yo voy también. Ah, no, sí, Deberían ahí poder. lo puedo hacer, lo puedo hacer. Gracias. Pero por favor les suplico que lo hagan bien, a conciencia. Si quieren los dejo solos, lo responden, pero respóndanlo y a conciencia, porque si lo hacen al achunte, porque para mí no es por rellenar datos, yo necesito validar esta encuesta. Y para validar una encuesta, estadísticamente me va a salir si tiene consistencia o no, y si la responden al achunte, es que lo que nos ha pasado no la podemos validar. Entonces, por favor, hagan la conciencia. Gracias. ¿Profe, anónima o no? Porque estoy con un correo con un nombre un poco indebido. Sí, anónima, solo se les pide la carrera para tener una idea en el fondo de hacer ya. contrastes con la carrera y ese tipo de cosas. Pero no, en ningún caso el nombre ni nada por el estilo. Ya, vale, profe. Eso. ¿Los puedo dejar solo contestando o si cierro la sesión se van a ir a dormir y a tomar desayuno? Exacto. Yes. Por favor. Están pidiendo que ponga música de fondo. ¿Qué coloque qué? O sea, No están tiene pidiendo que que ponga despierta mientras respondemos. Música de fondo. ¿Y qué música quiere que le coloque de fondo? la bebecita de Belén. Lead. Chayanne. Como para alegrar el día. Un Chayanne estaría Oh, bueno. ya, sí, un Chayanne, profe. Y profe, ponga Chayanne. Porfa, hermanito, porfa. Inmediatamente estoy deteniendo la grabación.